Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy la host de este podcast, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, mamá, coach de marca personal para emprendedoras. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, por estar aquí en este nuevo episodio. Este es el episodio número 7 y se llama Negocios con propósito, la importancia del why. Vamos a definir qué son los negocios con propósito y cuál es la importancia del why. ¿Cómo definir un why? Es la parte fundamental que está detrás de un negocio con propósito o un negocio del alma. El why no es lo que tú haces, que sería tu oferta o tu producto o tu servicio, ni cómo lo haces, que serían los procesos, como tu workflow, la forma en que realizas tu trabajo, sino es la creencia fundamental, es la pasión, es el propósito, es la alineación con tus valores, es algo mucho más profundo que es lo que te impulsa a hacer lo que haces. Entonces, la idea es tratar de buscar cuál es esa razón que está detrás, mucho más profundo en tu interior, que es la razón de ser de tu negocio, que va mucho más allá del dinero. Por eso se llama un negocio con propósito o un negocio del alma, porque está directamente relacionado con esa parte que es como ir más allá, ¿no? Es ir directamente a nuestra alma, a nuestro corazón, estar alineado con eso y ver nosotros desde ahí, desde nuestros talentos, nuestros dones, nuestros valores, cómo podemos servir a los demás, cómo podemos servir al mundo. Y es desde ahí que se crean los servicios, las ofertas, los productos, todo lo que ya queremos traer al mundo a través de nuestro negocio, que obviamente también debe ser económicamente rentable, si no, pues sería un hobby y no un negocio. Entonces ya les voy a explicar un poquito también cuál es la diferencia entre un negocio normal, un negocio con propósito, y luego les voy a hablar de la importancia del why. ¿Qué es lo que hace diferente a un negocio con propósito de un negocio normal? La principal diferencia radica en la prioridad y la motivación fundamental del negocio. Entonces, un negocio normal, que es un negocio, digamos, tradicional, es principalmente impulsado por la obtención de ganancias económicas. En un negocio tradicional, todo el modelo de negocio, todas las estrategias de venta, todo, absolutamente todos los procesos se basa en las ganancias, se basa en la parte económica y se basa de obtener ganancia de estos servicios o productos. Las decisiones en un negocio tradicional se basan ahí, normalmente igual, siempre en la rentabilidad del negocio, en el crecimiento económico, el cómo, que son los procesos que se realizan al interno de la empresa, y el qué, que es el producto o el servicio que se presta, suelen ser como el foco principal. Entonces, todas las decisiones se van a tomar alrededor de las ganancias y la rentabilidad económica. La diferencia con un negocio del alma es que el negocio del alma es impulsado por como un deseo profundo que tiene el fundador o el emprendedor. Entonces, es un deseo profundo de generar un impacto positivo de cierta manera, que es, digamos, específica a cada persona y que va alineado también, por eso es específico, porque va alineado con nuestros valores, con nuestra forma de ver la vida, con nuestra forma de poder servir al mundo, nuestros talentos, nuestros dones, con nuestra experiencia incluso también, la mayor parte de las veces. Entonces la ganancia en este caso no es solo económica, sino que también da como una ganancia importante a nivel personal, a nivel como de satisfacción a la persona cuando pues se logra realizar bien. Esto porque el deseo profundo de generar un impacto positivo, cierto, que se da a través del negocio y va siempre alineado con nuestros valores. Entonces la ganancia también es una consecuencia, o sea, la ganancia económica es una consecuencia necesaria para que el negocio sea rentable y para que sea un negocio y no un hobby, pero no es el único ni el principal motor. Entonces, en el momento de tomar decisiones, se toman muchos otros factores en cuenta. O sea, se ve también si se alinean directamente con nuestros valores, si se siente bien para nosotros, si lo que estamos haciendo está aportando al mundo o es solamente una decisión tomada desde el punto de vista económico. En el caso del negocio del alma, el why, pues, es el centro de todo. Ya vamos a profundizar en el why. Les voy a contar también otras diferencias clave entre el negocio tradicional y el negocio del alma y después profundizamos en el why. Entonces, diferencias clave son la conexión con el cliente. ¿Por qué? Porque un negocio tradicional
se basa en vender un producto o un servicio, ¿cierto? Entonces es simplemente te muestran el servicio del producto que están vendiendo, mientras que en el negocio con propósito, los negocios buscan construir relaciones mucho más profundas, mucho más duraderas, buscan también tener relaciones mucho más completas con los clientes, crear clientes y fidelizar sus clientes, porque son clientes que se alinean con los valores y con el propósito de la empresa o del emprendedor. Esto es muy importante porque se construyen relaciones mucho más fuertes con los clientes, mucho más duraderas, mucho más profundas, más transparentes. Y es lindo ver también que se basan en los valores compartidos y en el sentido de comunidad. Entonces es como que es lo que estoy trayendo al mundo, yo como emprendedor, no solo para mí y para mi ganancia económica, sino para los demás. Entonces, desde lo que yo puedo traer al mundo, servir, ¿cierto? Servir, que obviamente tendrá un retorno económico, pero es como con una idea de también crear un impacto positivo en el mundo. Otra diferencia importante es la cultura interna del negocio, porque se fomenta una cultura de trabajo más alineada con los valores, porque todo nace de ahí, ¿no? Al final, todo lo que tiene que ver con un negocio del alma debe estar alineado con sus valores. También, como en el caso, por ejemplo, de un negocio que tenga más empleados, también se sienten parte de algo mucho más grande, que no es solo un trabajo, ¿cierto? Idealmente los trabajadores de un negocio del alma también están de acuerdo y actúan en coherencia de los valores principales del negocio del alma. Otra cosa importante es la toma de decisiones. Las decisiones en un negocio del alma tienen también, consideran también otros factores. Entonces consideran factores como el impacto social, el impacto ambiental, el impacto ético, además también de obviamente los factores económicos para que sea rentable. Y en la parte de marketing y comunicación es tratar de comunicar ese why, es tratar de sacar como su historia auténtica, de mostrarse por lo que son y por lo que representan, en vez de solo promocionar productos o servicios, que sería lo que haría un negocio tradicional. Es lindo resaltar cómo en un negocio del alma todo está alineado, todo fluye en una manera, con un propósito claro, con valores claros, con principios claros, y está, debe ser todo coherente, ¿no? Todo coherente con la idea principal del negocio en todo, sea en la manera de tratar a sus empleados, en la manera de presentar sus servicios, en la manera de, de presentarse como negocio, como marca personal. En este tema también es muy importante el tema de la marca personal, que es una de las cosas que trabajo con mis clientes uno a uno, porque la marca personal aquí es fundamental porque es exactamente eso, es como la personificación de representar lo que mis valores representan, lo que yo represento y lo que yo quiero traer al mundo a través de mi negocio de una manera clara. Entonces, poder comunicar creando una marca personal fuerte a través de todas mis redes, mi página web, todos los espacios en los que yo esté presente, para poder comunicar eso a las personas, a mis clientes y a las personas nuevas que me van a conocer. Entonces, que una persona que vea, por ejemplo, mi página web o que vea mis redes sociales rápidamente pueda ir entendiendo cosas a través de la comunicación visual, la comunicación hablada, a través de todo lo que se está dando a conocer en redes, los textos, la voz, el tono. Entonces son muchos, muchos componentes que vamos poniendo juntos para crear como esa imagen de lo que se está mostrando que va alineada pues con nuestra alma. En cuanto al why, ¿qué es el why? ¿Cierto? Entonces, bueno, lo vamos a definir para los que no habían oído hablar nunca del why. El why se traduce a por qué. Y el why de como detrás de un negocio del alma, vamos como a descubrir juntos cuál es su importancia. Entonces, no es lo que tú haces, la oferta, los servicios, los productos, ni cómo lo haces, que sería tu proceso, tu workflow, sino pues esa parte de pasión que va más allá, que es como un llamado interno y que es algo que te mueve mucho más. Es algo que está también muy como arraigado a tus emociones, a tu propósito, a tu misión, pero lo sientes sobre todo como adentro, o sea, es como un fuego que no se apaga. ¿Cuál es su importancia? Bueno, la importancia en un negocio del alma es que el why es todo. O sea, el why es la motivación que, que nos ayuda a atravesar momentos difíciles, ¿cierto? La inspiración, la resiliencia, porque es que es literalmente la columna vertebral de un negocio con propósito o de un negocio del alma. Y su importancia pues radica en eso, ¿no? Te proporciona, por ejemplo, como una brújula interna, sobre todo para navegar momentos difíciles, en los que de pronto no sabes qué decisiones tomar, siempre está ahí. O sea, entonces, alineándome con mis valores, qué decisión tomaría, alineándome como con el amor, no con el miedo, ¿cierto? Entonces, alineándome con lo que yo estoy aquí para dar, cuál es la decisión que tomaría.
Me recuerda también siempre, pues nos recuerda también siempre por qué empezamos ese negocio como específico de cada uno y qué es lo que te impulsa a seguir adelante, ¿cierto? Entonces eso también es una forma de poder pensar y a identificar cuál es ese why que te mueve. Pensar exactamente esa pregunta, ¿qué es lo que me impulsa a seguir adelante para poder encontrar soluciones creativas a lo que necesito o pues en mi negocio? Si eres un emprendedor o emprendedora que quiere redefinir su negocio y volverlo un negocio del alma, si es un negocio que ya existe o quiere definir si su negocio es un negocio del alma, hay varias preguntas que uno se puede hacer para empezar a ver cuál es ese why, ¿cierto? Si uno no lo sabe, cuál es el porqué que está detrás de todo esto, qué es lo que te mueve y qué es lo que quieres también, como hacer consciente y hacer claro para que puedas impulsar el negocio. Para definir el why, puedes explorar algunas de las siguientes preguntas. Pregunta número uno: ¿cuál es el problema que realmente quieres resolver en el mundo? ¿Cierto? Entonces aquí uno se pone a pensar profundamente cuál es una de las cosas que te mueve en tu negocio. Es importante pensarlo no solo a nivel superficial. Por ejemplo, uno podría decir, no, es que yo quiero resolver el tema del hambre en el mundo, por ejemplo. Es todavía muy grande, abarca demasiado. Entonces hay que ser mucho más específico y empezar como a ir decantando, entrando para poder descifrar realmente cuál es la respuesta a ese problema. No solo a nivel superficial, sino a la raíz del problema que te apasiona abordar. Por ejemplo, en mi caso, son dos cosas. La primera, en cuanto al habitar de las personas, porque yo sé, lo he vivido en carne propia, lo he estudiado y lo he aprendido durante muchos años, sé cuánto nos afecta la energía de nuestros espacios en nuestra vida diaria y toda la parte física. Entonces, cómo nuestro entorno físico nos afecta y tiene impacto sobre nosotros todo el tiempo. Esa, número uno, porque es a través del diseño interior holístico que yo puedo empezar a intervenir para poder ayudar a que este espacio y nuestro entorno físico se vuelva un elemento que nos aporta serenidad en vez de aportarnos más estrés y ansiedad, ¿cierto? Entonces, número uno, haciéndolo obviamente muy resumido. Número dos, en la parte de negocio, marca personal para mujeres emprendedoras, ahí lo que va realmente es ayudar e impulsar otras mujeres en este camino, poder acompañarlas en este proceso que yo ya he caminado pues durante unos años y también apoyarlas desde la parte de mindset, de coaching y de negocio. Entonces va todo junto porque es la marca personal, tanto digamos la parte de imagen como la parte de negocio, todo lo que va detrás y todo también lo que está detrás de balancear la vida, como les he dicho en varias ocasiones, nosotros somos seres multidimensionales. Entonces yo, por ejemplo, además de ser emprendedora, soy también mamá, soy también arquitecta, soy también diseñadora de interiores, soy también esposa, soy hija, que hay como muchos roles que cada uno de nosotros va cumpliendo y que es lo que nos hace ser nosotros. Pero asimismo es como poder acompañarlas a balancearse en estos sentidos. Lo ideal sería que mis clientes hicieran, sea la parte holística en sus hogares, sea la parte de negocio, si son emprendedoras, porque ahí, digamos, se puede como ir encontrando este balance, estos puntos en común que están todos dictados por la alineación con nuestra alma. Entonces, ¿cómo podemos llevar todo eso al exterior e impactar nuestra vida haciendo que sea mucho más funcional, mucho que fluya muchísimo más, también ayudando muchísimo en la parte energética, bueno, y como les decía, la parte de mindset. Entonces, sí, digamos que para mí es un todo porque mi vida yo la siento así, yo la siento como un todo de todos estos diferentes sistemas que van componiendo mi vida y como rompecabezas, ¿no? Como encontrando unos con otros para poder encontrar un balance. Otra pregunta que puedes hacerte es, ¿qué te indigna o te frustra del status quo en tu área de expertise? Esto, digamos, en palabras más sencillas podría ser como, ¿qué sientes tú que necesita cambiar en esa área que es tan importante para ti y que tú pues tienes experiencia? Nosotros, los emprendedores, somos personas que tenemos una visión profunda. Logramos identificar qué cosas necesitan cambiar en el mundo o qué cosas nuevas queremos nosotros crear y traer al mundo. Es muy lindo ver eso, reflexionar un momento y ver a través de tu trabajo qué es lo que quieres cambiar, como qué área quisieras cambiar y cómo quisieras hacerlo. En mi caso, la primera cosa es la idea de querer mejorar nuestra vida, cómo vivimos, cómo habitamos nuestros espacios, cómo lideramos nuestros negocios. Y el segundo también es querer traer nuevas maneras de diseñar, de sentir, estar mucho más en conexión con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestro entorno, con el mundo que nos rodea para poder así nosotros también como ser mucho más conscientes y presentes y nos puede ayudar mucho también a mejorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar a nivel físico y mental. Entonces eso es muy importante para mí y también cómo poder como expresarnos, ¿no? Entonces también
Ahí entra la parte de comunicación, entra la parte de cuál es tu tono, cuál es tu voz, qué es lo que quieres comunicar, que conecta con los espacios, que conecta con las personas, que conecta con nuestros clientes, que conecta con nuestra audiencia, conecta también con nuestras familias, con nuestros amigos. Entonces es también como alinearnos con nuestro verdadero propósito de vida y ver cómo podemos alinear esto a nuestra vida en general, pero a través de cosas como la comunicación. Entonces eso es importantísimo. Primero, hay que conocernos a nosotros mismos, entonces es todo un tema de reflexión, de ir como creando ese mapa interno de lo que somos nosotros para poder luego usar esas herramientas internas que tenemos para mejorar nuestras relaciones, mejorar nuestros espacios, mejorar nuestro negocio, mejorar pues nuestra vida, si vamos mejorando cada cosa. La pregunta número 3 podría ser: ¿qué impacto positivo quieres generar en la vida de tus clientes, tu comunidad o en el mundo en general? Entonces, esta, como les decía también con la primera, bueno, en realidad con todas es importante que sean súper específicos, que vayan más allá de responder solo como lo primero que viene, sino empezar, ok, lo primero que viene y empezar a excavar un poco, empezar a ahondar, a profundizar para descubrir realmente qué es lo que está detrás de eso, cuál es la energética, qué es lo, como emocionalmente lo que te ata a tener este propósito. ¿Cuál es la huella que deseas dejar en la tierra, ¿no? En este mundo a través de lo que haces. Para mí, el impacto positivo que creo a través del diseño interior holístico es como lo que les decía, sobre todo el bienestar físico y mental para mis clientes, porque sé el impacto tan importante que tienen nuestros espacios en nuestra vida diaria, además de entregarles obviamente espacios hermosos, armoniosos, que sean estéticamente súper limpios, como muy cuidadosos, con mucho detalle. A mí me encanta hacer las cosas, sí, como súper detalladas. Y es también eso, como crear ese balance, crear esa armonía que nos sirve y nos ayuda y nos apoya en nuestro día a día. En el área de coaching y de marca personal, el impacto va directamente al desarrollo personal de las personas, porque es también a través de nuestra marca y de hacer de todo ese trabajo interno, toda esa reflexión y todo ese como trabajo de marca personal que tiene un montón de reflexión, de inner work, o sea, vamos viendo un montón de cosas que están adentro nuestro, que queremos expresarlos, que queremos traerlo a nuestro negocio, traer al mundo, como ir sacando todas esas piezas para ponerlas juntas y crear esa marca personal que te va a representar pues con tus clientes. Y también está la parte del mejoramiento de sus procesos, de los servicios y de cómo liderarse en los negocios, pero está siempre todo amarrado al desarrollo personal y al modo en que nosotros lideramos nuestros negocios. Otra pregunta podría ser: ¿qué valores fundamentales guían tu vida y cómo quieres que se manifiesten en tu negocio? Esto porque, como les dije antes, los valores son la parte más importante de why, o sea, de nuestro por qué. Son como esos valores que guían nuestra vida y nuestro negocio. Y es a partir de ahí que nace todo. Entonces, si tú logras identificar cuáles son esos valores que te representan, puedes empezar a direccionar como ese porqué de tu negocio. En mi caso, les conté en uno de mis episodios anteriores que los valores que rigen mi vida y mi negocio son la alineación del alma y la integridad. Son son, digamos, los dos valores más importantes, pero están también, se complementan con muchos otros valores que son muy importantes para mí. Si quieren profundizar en este tema, en el episodio número 2 de mi podcast hablé sobre estos temas, porque la alineación del alma y la integridad son tan importantes y porque son el eje principal de mi negocio. Entonces, si quieren, pueden ir a escuchar ese episodio y ahí van a ver un poco más la importancia que tienen pues estos dos valores para mí. Es importante, yo les diría, traten de identificar 2 o 3 valores fundamentales de los que vayan a partir, porque si no, se empiezan como empieza a ser demasiado y puede ser un poco confuso y puede ser como haber una sobrecarga y una confusión. Entonces es mejor estar claros, escoger los 2 o 3 valores más importantes para ustedes y desde ahí nace todo lo demás. Pregunta número 5. ¿Cuál es tu historia personal y cómo te ha llevado a querer crear este negocio en particular? Esta pregunta es compleja, pero es mi preferida, yo creo, porque es que lo que nos hace realmente únicos a cada uno de nosotros, además de la parte de personalidad y de carácter, que cada uno es único, físicamente somos únicos, creo que hay una cosa fundamental y es nuestra historia. Nuestra historia, cómo nos marca, cómo las experiencias y las vivencias que tenemos nos van transformando, van cambiando, también como la dirección de nuestro camino, cómo se vuelve fundamental eso para ser quien soy hoy en día. Uno puede empezar a mirar atrás y ver diferentes experiencias importantes pues que uno ha tenido en la vida y que lo han marcado y cómo lo han marcado, y puede ir como uniendo esos puntos y viendo, bueno,
que yo soy así por esto o hago esto por esto y tuve esta experiencia que me llevó a esto. En mi caso, ha habido muchas experiencias muy importantes en mi vida, fundamentales para traerme a donde estoy en este momento. Y en diferentes episodios del podcast les iré profundizando en mi historia personal y pues en lo que me ha llevado a tomar como esas decisiones más importantes que en realidad me han traído a estar donde estoy hoy en día. Estos episodios son en la semana número 4 de cada mes porque hablan de la parte de experiencias y de transformación. Entonces es muy personal de mi vida, les iré contando diferentes experiencias que he tenido y que me han pues llevado a estar donde estoy y cómo cada experiencia también contaré y explicaré cómo cada experiencia ha sido fundamental para pues traerme a donde estoy ahora y cuál ha sido como su importancia y su impacto en mi vida. Y son experiencias de todo tipo. Entonces hay viajes, hay experiencias a nivel más energético, mental, físico. Les iré contando en esos episodios un poco más de eso para que puedan profundizar y ver. Y después también, obviamente, la idea es que ustedes puedan empezar a conectar eso con su propia vida, ¿no? Empezar a ver qué experiencias de su vida los han llevado a tomar decisiones importantes o a tener experiencias muy importantes que luego les aportan una transformación o les hacen cambiar de rumbo o bueno, para cada uno esto se puede ver diferente, entonces, y es un tema interesante de reflexión. Pregunta número 6: ¿qué te hace sentir profundamente realizado y con energía al trabajar en tu negocio? Un negocio del alma y un negocio con propósito también tiene esa parte que es de nuestra pasión. Entonces, es eso, ¿no? Como ese fuego que nos arde dentro, porque es una pasión, como es un sentimiento que está muy fuerte, muy arraigado en nosotras, que sí, que es una pasión, es que no puedo expresarlo de otra manera. Nos aporta bienestar, nos aporta felicidad, nos hace sentir plenos cuando podemos trabajar en él. Entonces es como identificar en el caso de cada uno cuál es esa chispa interna que lo motiva a uno. Cada persona puede tener una motivación diferente y normalmente esta motivación también está como muy arraigada, no solo como a mí, o sea, no solo como lo que quiero que el mundo me dé a mí, no es solo lo que a mí me hace feliz, sino es en el for me, for you, for us. Entonces es para mí, para ti, para el mundo, o sea, para todos. Es como, cómo ese sentimiento y eso que quieres traer no solo impacta tu vida y lo que tú quieres manifestar en tu vida, lo que quieres atraer a tu vida y hacer en tu vida, sino también a los demás. Entonces, cómo eso, ahí es que se vuelve mucho más poderoso, cómo eso se transforma para volverse más poderoso sirviendo a los demás a través de algo que también te aporta a ti. Entonces te aporta, aportas a los demás, aportas al mundo. A mí me ha interesado muchísimo siempre el tema del desarrollo personal, poder servir a los demás a través de mis dones, de mis talentos, crear impacto positivo en la vida de las personas, de mis clientes, de mi familia, de las personas que me rodean. Entonces, todo ese tema va muy en línea con la parte de coaching para mujeres, porque lleva exactamente a eso, ¿no? Como a todos esos temas y a mejorar en la parte de negocio y a poder expresarnos libremente y tener un negocio que nos representa. En la parte del diseño interior holístico hay un tema energético muy importante que me motiva porque como les decía, yo lo he vivido en carne propia y sé lo importante que son nuestros espacios en nuestra vida. Yo soy una persona altamente sensible, eso también lo hablé en otro de mis episodios pasados, no sé si oyeron pues ese episodio, si no, pueden volver a ese y también ahí les explico exactamente qué cosa es una persona altamente sensible, las características. Esto me lleva también como a percibir muchísimo de los ambientes, de los espacios, de la energía, de las personas, de las emociones. Entonces, sé la importancia que eso puede tener en la vida, el impacto que puede tener en la vida diaria. Hay un tema también de serenidad, que para mí la serenidad es como, uno de los, como de las emociones con las que más conecto y es una de las emociones a las que quiero llevar mis proyectos y mis clientes. Y está siempre amarrado también con la armonía, con la belleza. Siempre he tenido un ojo muy desarrollado para toda la parte de armonía, de belleza, de balance, de equilibrio, colores, texturas, materiales, iluminación, bueno, en toda la parte visual que se puede pues ver reflejada ya sea en la marca personal como en los diseños, en el diseño de interiores, pero es eso, siempre como esa búsqueda de cómo poder expresar, ¿no? Como eso que llevamos dentro de nuestra personalidad, pero en una manera armoniosa, coherente, una manera que conecte, que sea muy auténtica, que sea muy humana. Entonces ahí está para mí la real importancia de eso. Uno podría, por ejemplo, contratar a alguien para que le haga la marca de su marca, ¿no? Para que le cree su marca. Pero en mi caso, las dos personas tienen que ser parte activa de ese proceso, porque es exactamente la persona la que puede, la que tiene todo eso adentro. Es como identificar ese mapa interno que tiene para poder sacarlo y representarlo.
porque ahí es donde realmente nos sentimos conectados con nuestra marca, sentimos eso, sacamos esa pasión que tenemos adentro y la conectamos y la metemos ahí. Hay una cita muy linda que me encanta que dice, Beauty is in the eye of the beholder, que quiere decir que la belleza está en el ojo de quien la mira. Y esto es un punto de reflexión para mí, porque ahí es donde les digo, como somos todos únicos y lo que es belleza para mí, de pronto para otra persona, ¿no? Entonces es como saber ese mapa interno nuestro, ver a nosotros qué nos enciende, cuál es ese fuego que tenemos dentro y como cuál es esa belleza que nosotros queremos crear y a partir de eso crearla. La última pregunta sería, si el dinero no fue, esta es súper poderosa, porque, bueno, ya van a ver, les voy a decir la pregunta y luego les voy a decir por qué es tan poderosa. Si el dinero no fuera un factor, ¿qué seguirías haciendo y por qué? Entonces, es tan poderosa porque saca el dinero de la ecuación. Entonces nos pone a pensar qué es lo que realmente nos mueve adentro que no tiene nada que ver con el dinero. Ahí está toda esa parte de nuestras pasiones, nuestros intereses, como todas esas cosas mucho más profundas, nuestras emociones, nuestros deseos más profundos y es poder como definir eso, ¿no? Como ahí te ayuda como a quitar todas esas capas que hay detrás de como de la idea de negocio para saber cuál es la motivación que hay más abajo, como esa motivación que está allá guardada como adentro de uno, esa motivación. Para mí, esa pregunta es clarísima, o sea, la respuesta es clarísima y yo seguiría haciendo exactamente lo que hago. Como amo tanto lo que hago y creo realmente tanto en estas dos negocios, pero sobre todo como en es que no es como en estos dos negocios, es más como en estos dos servicios, porque es que creo tanto en el poder que tengo para poder impactar la vida de las personas a través de lo que hago, que sí, para mí si el dinero no fuera un factor, absolutamente seguiría haciendo lo que hago, porque hay una pasión demasiado grande, siento un impulso interno muy fuerte y además son temas que me han encantado desde siempre, que me apasionan, que quiero seguir. Yo llevo en el tema del desarrollo personal desde, pues, y de la espiritualidad desde como el 2012, entonces ya casi 13 años, desarrollándome, aprendiendo, estoy siempre haciendo cursos, leyendo libros, me gusta muchísimo siempre estar actualizándome y eso, como poder siempre llevarme al siguiente nivel y ahora pues también poder compartirlo con mis clientes, compartirlo con ustedes también a través de este podcast. Y en la parte del diseño de interiores, sé el poder que tienen los espacios, sé cómo ha impactado mi vida, veo además una belleza como tan poderosa ahí y esa sensación de seguridad y de serenidad que no tenemos en ninguna otra parte, o sea, que nuestra casa nos da eso. Yo creo que son dos cosas que cambian vidas, que pueden impactar vidas de muchas maneras. Y bueno, la invitación de este episodio es primero a definir tu why. Entonces, si todavía no sabes cuál es el why de tu negocio, si tienes un negocio, la invitación es a explorar un poco estas preguntas. Puedes hacerlo también escribiendo en journaling, entonces pueden como poner cada una de las preguntas y empezar a escribir, ver qué sale, sin pensar mucho. Primero dejar salir las ideas, como sin filtrar tanto, dejar salir y luego releer y ir como uniendo las piezas para ver cuál es ese why. Identificar también esos tres valores fundamentales es súper importante. Es como ese primer paso para poder crear un negocio que no solo sea exitoso financieramente, sino que también te llene de satisfacción, genere un impacto positivo y conecte de manera auténtica con tu audiencia. Entonces es ir definiendo eso para ir pudiendo como empezar a crear es como un mapa de tu negocio que también va amarrado al modelo de negocio, pues que uno va a usar, cada persona va a usar en el futuro. Y bueno, este sí es como el camino y el corazón que late allá adentro, ¿no? Que impulsa nuestro emprendimiento. Entonces, la primera cosa sería esa, definir el why con estas preguntas, con un poco de reflexión. Y la invitación también sería ver esos valores y esas prioridades como persona y como emprendedor y ver si están alineadas con tu negocio. Entonces, ver hoy en día cómo está tu negocio, hoy en día cómo están tus prioridades, ver si están alineadas en este momento y si no, ver cómo empezar a alinear las dos cosas para que puedan estar pues en armonía. Muchísimas gracias por haberme escuchado hoy. Nos vemos en nuestro próximo episodio y les deseo un muy feliz día.